Un saludo a todos nuestros seguidores y lectores del blog esto le pasa el tiempo.com y a nuestros seguidores, en redes sociales de doctor.movie.col. Y estando en Halloween, estamos en octubre, en época de misterio, de fantasmas y todo este tema, se estrena en cartelera una película coreana, una ópera prima del director Kim Song-hin, que nos habla sobre estas habilidades paranormales y lo que hay detrás de tener una habilidad que no es fácil de tener, que no todo mundo la tiene, es un don, me atrevería a decir que es un don, em, y cómo se enfrenta uno a ese don, a una realidad diferente, y pues está en cartelera el próximo 23 de octubre, pero para hablar un poquito más del tema, profundizar, me traje unos expertos. Tenemos el placer y el honor de tener aquí en nuestro blog y en nuestras redes a dos personas que han trabajado este tema durante muy buen tiempo, diría yo. Tenemos por un lado a Aida Luz Valencia. Aida es una conocidísima de este mundo espiritual. La hemos visto en canales nacionales, y yo creo que es la cara más conocida, sin desconocer a los demás del grupo. eh, y a Isabel Goyeneche, también es una investigadora de lo paranormal, de todo este mundo del misterio. Y ellos hacen parte de un equipo, ellas hacen parte de un equipo que se llama Guardianes Paranormales, junto al obispo Cristian Piedrahíta, padre exorcista, que ya lo tuvimos por aquí en unos meses atrás en una entrevista, y Alexander Torres, que también es un investigador de todo el tema paranormal. Entonces, con este preámbulo, Aida, Isabel, bienvenidas. ¿Cómo va todo? Gracias, bueno, ya está asustado, ya estás asustado, Andrés, ya está ahí como, pero yo creo que es lo que genera esto, es lo que genera la película. Yo de verdad les digo que para mí es un honor, como dices tú, estar al lado de este equipo de guardianes, sobre todo presentando una película del nivel. A mí todo lo que sean ojos rasgados, les tengo pánico, porque es que hacen unas películas que yo no sé qué magia tienen, pero logran meterte en una trama increíble de miedo. Pero qué más que conociendo nosotros los temas paranormales y las habilidades, los portales, todo lo que ocurre en ese lugar. No quiero hacer spoiler, pero si ustedes de verdad quieren ver fenómenos paranormales conectados muy de cerca con la realidad, tienen que ver Noise. Entonces yo sí, o sea, apenas me dijeron, yo me boté de cabezas porque dije, de una, porque esto es lo chévere de llegarle a la gente, de llegarle con algo real. Isabel, ¿Cómo cuéntanos. estás, Andrés? Bien, Bueno, muchas muchísimas gracias, bienvenida. gracias por la invitación. Feliz, feliz y para mí es un honor de verdad compartir este otro proyecto porque tenemos varios proyectos con Aida Luz Valencia, una persona que Dios tuvo el gran regalo de darnos en nuestras vidas. Para Alexander, yo creo que hablo por los tres que compartimos este equipo con Aida. Ha sido un gran regalo de Dios para nosotros también el poder como unirnos en esta campaña, en estos proyectos que estamos haciendo y en este Octubre Prohibido como guardianes de Octubre Prohibido. Esta gran película que nos muestra Noise es muy importante y es muy bueno que todos de verdad no se la pierdan, porque nos muestra una situación que todos podemos vivir en nuestras casas. Y yo creo que algunos en algún momento de nuestra vida la hemos vivido. Entonces nos lleva a ahondar más en qué pasa si esto puede ser real y cuáles son los factores que determinan que eso se vaya a dar en una casa, en una habitación, en un apartamento o donde quiera que nosotros estemos. Es un
terror, mire que el miedo y el terror hay una combinación de muchísimos factores, no solamente es el espíritu y el fantasma o la aparición como tal. Ujú. Y esto nos lo muestra Noise, cómo a partir de ruidos, a partir de sonidos, se desencadena un terror que yo creo que todos se nos hiela la sangre cuando empezamos a ver y a sentir, porque esas vibraciones nos llegan y nos mueven tanto mental, emocionalmente y de todas las formas. Entonces es una película que no se pueden perder. Sí, ahí tocas dos temas que es por donde quiero empezar. La película habla, sí, del miedo, de el empezar a reconocer una habilidad que es el escuchar. Y hay muchas habilidades en todo este mundo espiritual. Están los que ven, los que perciben, los que escuchan, en este caso de la película. Y a mí me surgen muchas preguntas entre esas. ¿Qué hace uno cuando se da cuenta que tiene el don de escuchar? Porque hay una cosa clara, uno desde chiquito siempre está rodeado de historias, de fantasmas, de los mitos, de las leyendas, y cuando lo dejan uno en la casa, solo cuando chiquito o está con los primitos, con los amiguitos, no, escuche, suena algo a medianoche, y se genera todo ese misterio, todo ese em, terror alrededor de lo que suena en la oscuridad. Y creo que esa es la base de esta película. Pero más allá de escuchar sonidos, es sentir que ese sonido proviene de algo que no es natural, no es normal. ¿Qué se hace cuando uno empieza a sentir que eso no es normal? Que ahí hay algo más. Aida que nació con eso, Aida que nació escuchando de una vez, No, estaba escuchando y escuchando. viendo además. Yo escuchando a Andrés pensaba, yo escucho, oigo, huelo, siento, porque yo los veo, los oigo, los siento, los huelo y mi cuerpo físico somatiza lo que ellos sintieron al morir. ¿Mm? Entonces, es una, de verdad que yo nunca he peleado con Diosito ni le he dicho que es un castigo porque para algo me entregó todo eso, pero es bastante fuerte porque yo pasé, o sea, yo pasé, Isa lo sabe, y yo creo que mucha gente, yo pasé por psiquiatra, o sea, yo empecé a estudiar enfermería y todo lo que me pasaba yo decía, estoy loca, o sea, estoy esquizofrénica porque ¿cómo me pasa esto? Y es el cuestionarse, pero aprender a estudiar, a entender, a aceptar a través del estudio, del aprendizaje, la investigación, de personas como grupos, así como Isa, como Alex, de decir, bueno, yo no estoy loca, esto sí puede pasar, esto me está pasando porque corrobora hechos de la vida real. O sea, es que una cosa es que tú digas, estoy imaginando tal cosa, pero que, o estoy viendo esto porque como yo puedo ver el pasado, el presente, el futuro, pero en el pasado describir un lugar que ya está totalmente transformado y que encuentren históricamente documentos que lo representen como lo veo y como lo digo, es algo de verdad que impacta, pero que yo creo que nos enseña, ¿no? Isa nos enseña un poco para apoyar a las personas que están entrando en este mundo. Dos, que no solamente que están entrando en este mundo, sino también que para enseñarles un poquito y a ver desde otro lado, Andrés, porque tú dices, bueno, ¿qué pasa que uno descubra que uno oye? Enseñarles cómo utilizarlo, enseñarles qué hacer, que esto no es malo, porque la gente tiende a encajonar en lo malo, en cosas que no son, y más bien ayudarles, que creo que esa es la tarea de nosotros, ¿no, Isa? Sí, y aprender cómo a diferenciar de dónde pasa la sugestión y el miedo a que sea realmente un fenómeno paranormal o un fenómeno parapsicológico. Porque yo particularmente de niña empecé escuchando cosas, sonidos, golpes, voces, no tuve la capacidad abierta como Aida de ver, no, sentía por mi sugestión como con el rabillo del ojo, como que ay, algo pasó, pero realmente no veía, o sea, era más como mi sugestión por los sonidos que escuchaba, pero sí, la curiosidad del fenómeno paranormal para mí empezó por el sonido, precisamente hablando de esa película, desde niña, y ahí empecé, como dice Aida, a estudiar, a leer qué era eso,
si realmente un sonido puede estar en otra dimensión, en otro plano, y yo lo puedo escuchar. ¿Qué pasa con ese sonido? Si es solamente un remanente de esa energía, un eco que queda allí plasmado, o si realmente es una entidad, un espíritu, un ser con inteligencia que puede comunicarse conmigo. Y de allí viene precisamente este grupo, nosotros como guardianes, dentro de este proyecto, y es explicarle a la gente de qué se trata, que no todo es el espíritu que viene a dañarme, que viene a molestarme, que viene a ahorcarme, sino que simplemente pueden ser ecos residuales de sonidos que quedan allí, porque nosotros como energía dejamos impregnada todo lo que tocamos con nuestra energía. Las casas, los artículos, los elementos, nuestra ropa. Y así como dejamos nuestra energía en nuestros artículos, también puede quedar ecos residuales. Los sonidos también pueden estar allí. Entonces, no siempre son espíritus y eso también, para eso precisamente estamos en este proyecto. Aquí quiero agregar un poco que no solamente es eso, sino también que a través de nuestra mente y nuestras emociones, nosotros podemos crear egregores que salen de nuestra mente, de nuestras falencias, de nuestro dolor, que es tan intenso y le damos esa forma afuera. Y ahí es un hilito muy delgadito, que yo creo que para eso estudié enfermería, para entender un poquito la parte clínica de Uh hasta -huh. dónde se convierte en una enfermedad mental, pero hasta donde energéticamente también necesita la ayuda, porque independiente de que fue creado desde la mente y la emoción de esos dos cuerpos, cómo nuestro cuerpo físico y astral están siendo afectados. Y eso se ve en esta película, cómo esta mujer a través del O dolor cómo lo podemos generó. combinar. ¿Cómo podemos combinar esto? Y es ayudar, es decir, es que no es malo, o sea, quitémonos de la cabeza todo que es malo y es bueno y el infierno y el cielo. No, o sea, no, de verdad, es aprender a manejar con herramientas, con responsabilidad y que el miedo es bueno tenerlo. Yo siempre digo, y mis compañeros lo saben porque yo nunca lo he negado y en ninguna entrevista lo he negado, que yo orgullosamente digo, todavía tengo miedo. Todavía me asusto, todavía tengo ese temor de algunos lugares, pero creo que lo bonito es poder entrar, enfrentarlo y sentirte respaldado, no creerme que soy la Mujer Maravilla y como tú decías, uy, ahí es reconocida y no sé qué. No, yo en cualquier lugar ellos ya saben, yo padre, venga para acá, Isra, Alex, y acá, mejor dicho, que me respalden y sentir esa tranquilidad, como nunca sentirnos el Superman, la Mujer Maravilla de la película, sino que esto es una habilidad, puede que me traiga cosas muy buenas en determinados momentos y otras no tan chéveres en otras, pero que podemos solucionarlo, que nada, hay que sacar del infierno toda mucha información que nos dan. Bueno, y quiero aprovechar estos momenticos que se acaba de conectar otro invitado aquí de este grupo interesante, Alexander Torres. Alexander, bienvenido, otro investigador aquí de lo paranormal, un conocedor más. Bienvenido, ¿cómo estás? Andrés, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y pues nada, aquí estamos en este octubre prohibido. ¿Cómo te vinculaste a este proyecto de Guardianes Paranormales? Por culpa de Aida. ¿Ves? Yo lo confesé desde el principio, pero es que no, yo tengo que decirlo, Andrés, y es que de verdad los proyectos que Diosito me manda siempre, yo digo, bueno, hay que acompañarse y apoyarse en esas personas en las que tú confías o en las que, y lo digo abiertamente, en las personas que tengo la total tranquilidad de que el conocimiento que van a llevar es real, que no son mercachifles, que no son charlatanes, que son personas que yo digo, lo que van a enseñar es de verdad, lo que van a hacer es de verdad, desde la conciencia y desde el gana-gana y no desde el enriquecimiento lícito a través de los espíritus. Entonces, para mí de verdad que es muy bonito como contar con un equipo así y sin dudarlo los metí de cabeza. O sea, Guillermo me iba hablando de todas las ideas que estábamos hablando de otros proyectos en los que estamos y él me estaba hablando y yo ya me los estaba visualizando a ellos y le propuse y Guille de una, no, hagámosle, metámosle la ficha y de una y creo que es muy correcto el por donde nos fuimos. Qué bueno. Bueno, Alexander es experto en demonología. Entonces, yo creo que me puede dar de pronto una respuesta a la siguiente pregunta.
Estamos hablando de escuchar, que de esa habilidad de escuchar, sea espíritus o ecos, como Isabel nos lo estaba explicando, cómo identificar que lo que estamos escuchando no es algo que creamos nosotros como un egregor, como Aida nos explicaba, sino sea algo más demoníaco, por así llamarlo. Bueno, la verdad, identificarlo a nivel personal es un poco difícil. Tú siempre debes de tener un asesor espiritual que vea tu energía, que dictamine precisamente la situación que tú estás viviendo, porque, bueno, a ver, dentro de la demonología convencional se argumenta que la mejor arma del demonio, la mejor arma de estos seres de oscuridad, es hacerte creer que ellos no existen. Porque al hacerte creer que ellos no existen, tú estás totalmente vulnerable a que ellos te ataquen cuando lo deseen hacer. Por lo tanto, tú podrías empezar a escuchar voces, mensajes, en donde también empiezas a trabajar con tus propios demonios y a actuar de formas que son propiamente tuyas, pero que deseas culpar a alguien para lavarte las manos como Poncio Pilato. Entonces tú puedes decir, puedes golpear a alguien, puedes tratar mal a alguien y decir, no, 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 es que eso fue un demonio el que me habló, el que me hizo, el que me dijo que lo hiciera de esa manera. Y así como buenos seres humanos que somos, pues entonces nos lavamos las manos y no miramos nuestro interior. Pero realmente, Andrés, digamos que dentro de toda la demonología que yo he logrado estudiar de las diferentes culturas, yo tengo la visión que el demonio o estos seres de oscuridad que nosotros creemos que están tan lejos, realmente habitan en cada uno de nosotros, en un mínimo porcentaje. Y tú eres quien se encarga de incrementar esa maldad y al incrementarla, pues en ese caso, ahí sí esos seres se acercan porque se dan cuenta que tu vibración los está llamando. Pero si tú actúas bien, si eres un ser humano bueno, no perfecto, porque si no, no estaríamos aquí, pero un ser humano bueno, obviamente estos seres no se van a acercar porque tú estás irradiando una luz que a ellos les afecta. Por lo tanto, todos los seres humanos que han sido atacados a un nivel altísimo demoníaco es porque han tenido unas falencias o unos errores demasiado grandes o ya por artes mágicas de personas que les envían estos espíritus, o sea, les implantan trabajos de magia negra o brujería, o porque hacen invocaciones, evocaciones o apertura de astrales sin conocimiento, como aquellos personajes en la historia que actualmente continúan haciéndolo, jugando con elementos como la tabla Ouija, ¿no? Entonces tú abres puertas que no conoces, no tienes un manejo respecto a estos seres y ellos están ahí. Ese es su trabajo, esa es su labor, estar pendientes de que tú los llames y ya. O sea, ellos te golpean la puerta y tú les abres inmediatamente, bienvenidos. Y Claro, fíjense que lo que dice Alex, yo con todo, pues el conocimiento que he podido almacenar en estos años, más las habilidades que tengo activas, yo soy de las que, y ellos lo saben, yo no me atrevo a jugar, a abrir una ouija, o sea, cuando estamos en investigaciones y ellos hablan de usar esos portales, yo soy de las que quiero salir corriendo. De verdad, porque es que es de mucho respeto, tú no sabes qué va a salir, tú no sabes, además que nuestros propios demonios, no sabes qué tan fuertes estemos o qué tan frágiles en esos momentos que pueda conjugarse con lo que sale a través de un portal. Entonces, por eso, de verdad, yo sí llamo muchísimo a la responsabilidad, la aventura, la adrenalina. A veces se maneja con irresponsabilidad y creo que Guille, con este proyecto de Octubre Prohibido, de querer institucionalizarlo, es también de llevar esa responsabilidad, qué mejor que a través de la pantalla, qué mejor que a través de las películas y de nosotros apoyando ese conocimiento, como diciendo esto sí, esto no, esto chévere, al guionista lo ficcionó muy chévere, muy lindo, pero se queda ahí. Entonces es aprender
aprender nosotros a conocernos de verdad, y yo creo que hasta el fin de esta vida seguir conociéndonos, aceptando nuestros demonios y ver los de afuera y los de otros planos cómo se animan a jugar con nosotros mismos. Hay algo muy curioso que pasa con el cine y me remonto a mi papá que me decía que cuando vio El Exorcista por primera vez, eh, estoy hablando en los 70, él estaba supremamente asustado, llegó paranoico a la casa y escuchaba cosas. Lo que tú hablabas, Isabel, de la sugestión por efectos de terceros, ¿no? Pero me surge una pregunta. Así como existen elementos como la Ouija que abren portales o atraen energías que no son como tan chéveres de manejar o no tan fáciles, el cine o la televisión o la radio en algunos casos, cuando se tocan estos temas, ¿no se están trayendo ese tipo de energías? ¿De algún modo? No por sí solo. Existen unas, digamos que características y unos eventos que hacen que puede que se filtre algo, pero no por sí solo. ¿A qué me refiero? La película no es que abra portales, pero si tú estás viendo la película de la Ouija y llegas a la casa y dices, me voy a curiosar a ver si eso es verdad, y cojo una Ouija y me pongo a jugar, pues ahí yo estoy abriendo un portal. Si yo veo la película y llego con la sugestión y además mi parte espiritual está pasando por un proceso de depresión, de ansiedad, mi vibración está totalmente bajita y como dice Alexander, pues eso hace que haya fisuras en mi energía que permitan que otras energías vengan a interactuar conmigo. Entonces, si yo con mi sugestión empiezo a vibrar en ese miedo, pues automáticamente voy a atraer otras cosas. Entonces, no es solamente, no es la película o el programa de radio. También es lo que yo permito abrir en mi campo energético y espiritual para que haga una conjunción. Además que la gente no sabe, y es que muchas veces tienen habilidades que ni siquiera conocen y que estos campos electromagnéticos, porque es que eso es de una radio, la televisión, los computadores, son campos electromagnéticos. Estas energías de otros planos vibracionales, ¿de qué se alimentan o qué les permite tener un poco de fuerza para manifestarse en algunos momentos? Esos canales, digámoslo. Entonces, si de pronto alguien tiene unas habilidades que no conoce y está en estos espacios y a través del miedo da como el enter, pues ahí sale, de pronto pueden ocurrir cosas, pero no es que la película como tal que uno entre y salga así pues de allá. O sea, no, no pasa, pero qué chévere que lo crean para que se asuste. Mentira. Mira, Bueno, Andrés, ese lo que también es un sucede poco es el que, juego, ¿no? Ven que el serio es Alex, ahí mismo, ahí la que está diciendo. mira, Andrés, lo que sucede es que sí podemos hablar de algunas producciones de Hollywood que de una u otra forma tienen imágenes reales o tienen audios reales y son invocaciones. O sea, no sé si has visto, por ejemplo, la película Silent Hill o el juego Silent Hill. Sí. Esta película y el juego tienen psicofonías reales, captadas en la vida real de seres de oscuridad o seres del bajo astral reales. Entonces, cuando tú ves una película de este tipo, sí de una u otra forma puede haber una filtración energética de seres negativos, porque se están llamando. Pero, ¿qué es lo que va a protegerte? Volvemos al tema y es, ¿quién eres tú? Porque si tú sales del teatro, del cine y llegas a tu hogar, pero en tu hogar hay paz, tranquilidad, amor, hay una buena relación de familia, ese hogar ya está protegido, la casa ya está protegida. Por lo tanto, si se filtró alguna energía oscura, llega hasta la puerta y ya no puede entrar. O lo mismo si tú ves la película en tu casa, si tú estás en un hogar de paz y tranquilidad, mira, por más fuerte que sea, no es factible que por estas ondas electromagnéticas se filtre la energía negativa. Pero si es un hogar de caos o tu propio hogar, tu propio ser es caos, obviamente esas energías se van a pegar, te lo garantizo. Y sí puede ser posible que se filtren, pero por tu forma de ser. Por eso hay tantos asesinos en serie
que cuando han visto películas o escuchan cierto tipo de música, se les incrementa el pensamiento y resultan saliendo, después de ver una producción, después de escuchar X banda de música, y cometen asesinatos. Pero por eso mismo, porque ellos están vibrando tan bajo que atraen a esos seres. ¿Ves? Ahí te resumo, podemos hablar de asesinos en serie que escuchando, por ejemplo, una banda como The Doors, se han convertido en asesinos. ¿Y cuántos seres humanos en el mundo no han escuchado o no hemos escuchado The Doors? Y no, bien, chévere, cool, la pasamos rico, no nos pasa nada. ¿Por qué otros sí? Precisamente por esa baja vibración en la que habitan lo que son. Claro, tienes toda la razón. Hay una cosa también y es que lo que tú decías de Silent Hill son producciones, o sea, llámese televisión, cine, radio, lo que sea, incluso textos, donde se toma hechos reales y se llevan a la pantalla, se plasman de algún modo. O sea, me atrevería a decir que la mayoría de estas películas de terror están basadas en algo real, en experiencias reales. Obviamente hay cosas exageradas, no podemos decir que ahí debajo de la alcantarilla de mi casa sale un payaso. Son exageraciones, pero sí hay una relación entre la ficción y la real, y lo real. Creería que los guionistas alguna habilidad pueden tener incluso para conectarnos con ese mundo espiritual, de pronto mandarnos mensajes como, oiga, esto existe, como pasó con el exorcismo de Emily Rose. Pues yo que tengo la experiencia ahorita de Guille, que hizo el guión, pues con otras personas hizo el guión de la primera película que va a ser de mi vida, de los libros de Aida, y el primero es narrando esas aventuras de chiquita que eran reales, y cuando yo vi el guión, él me advertía, ojo, es cine y hay que ficcionar y hay que exagerar unas cosas y hay que integrar personajes, porque hay que dar una secuencia. Entonces yo ya con esto como que empecé, claro, porque al empecé, no, pero esto, pero ¿cómo así? Pero esto dónde salió, pero entonces, claro, ya al empezar a entender eso, eh, comprendí un poco más lo que ya era una realidad, porque nosotros mismos cuando vamos a un cine yo creo que nos pasa y es que no, eso no es así, o yo no haría eso, o ay, qué chévere hacer eso, puede ser una opción, pero yo creo que todo tiene una base, no solo en el terror, yo creo que en todas las películas juega mucho la emoción también y la experiencia del guionista, como que le pone ese sellito y de esas cosas que enriquecen un guión, que enriquecen una pantalla, porque si no, pues sería muy plano. Hay cosas que creo que serían muy planas también. Y Mira, en ese mismo hilo, continúa, qué pena, Alex. yo opino lo siguiente, y es cuando yo veo películas de, pues, de investigación paranormal, de terror, de miedo, así sean un mínimo porcentaje, si están basados en algún hecho real, ¿no? Lo que tú decías ahorita del payaso de la alcantarilla. Más que el payaso de la alcantarilla es remontarnos al nacimiento de los arlequines, y el nacimiento de un arlequín fue un demonio, literal. Era un espíritu medieval que se aparecía tal cual como vemos, o muy similar a lo que era el arlequín, y con el paso del tiempo, para intentar aminorar ese miedo, se crean los bufones arlequines para los grandes reinos, pero de allí también nacen los payasos. Entonces, digamos que a profundidad, realmente el fenómeno del temor y del miedo al payaso viene de un espíritu original demoníaco denominado arlequín en la época medieval. Entonces sí trae un trasfondo, ¿sí? Pregúntale a Steven Spielberg, o sea, la información que ha entregado Steven Spielberg en sus películas es una cosa magna, que hasta ahorita se está aceptando el fenómeno ovni, pero ahí está desde los años 70, 80 con las películas de Spielberg. Y, y si, y al mismo tiempo también hay otras películas que uno ve, que uno dice, el director de esta vaina hizo un copia y pegue. Vio otras películas y pegó, pero no buscó una asesoría de ningún profesional, porque a veces también hacen unas cosas tenaces. Entonces están los dos lados, muchas sí realmente basadas en información real, y otros copia y pegue que, o sea, apaga y vámonos. Pero esto también genera
en el público que ve este cine, independientemente si fue totalmente ficcionado o 100% real, eh, temores colectivos, una histeria colectiva. Esto Esa es la peor. voy a eso. Al generarse en un recinto como en un cine, todo este miedo, toda esta paranoia, este temor colectivo, no está generándose un egregor ahí, de paso. Pero están los Sí, guardianes. estás tocando ya un tema que es mucho más profundo y nos vamos mucho más allá, pero sí puede ser. Nuestra capacidad mental y nuestra capacidad de intención puede crear, como lo explicaba Ida al comienzo de la entrevista, estos egregores tanto positivos como negativos, porque nosotros creamos egregores positivos cuando una persona ve una piedra y dice, ahí apareció la Virgen. Y todo el mundo va con la intención, ahí apareció la Virgen y la Virgen y la Virgen, y crean este egregor de la Virgen que hace milagros con el agua que sale de esa peña, de esa piedra, que supuestamente está la aparición. Entonces, esa creación de esa agua que sana y que cura es nuestra intención, nuestra energía trabajando con el mismo propósito y la misma idea y la misma energía. Asimismo, puede ser una película. Puede generar tanto terror y tanto miedo que si todos están en función de lo mismo, pueden generar este tipo de energía. Pero precisamente para eso estamos nosotros como guardianes y por eso es este proyecto porque estaba como tan al aire este octubre y este mes que todo el mundo le tiene miedo, le tiene pánico, entonces el 31, entonces van a hacer pactos y entonces se va a filtrar el demonio y entonces ¿qué hago en mi casa? Y entonces, ¿cierto? Precisamente un miedo colectivo. Entonces, la idea de este octubre prohibido y de los guardianes de todos nosotros, que en cabeza de Guillermo Blanco se está haciendo, es precisamente eso. O sea, poder explicarles a la gente que sí, que no, que tal vez, que yo puedo crear y cómo me puedo proteger, cómo puedo evitar ese tipo de cosas, cómo me puedo blindar a que si en un cine todo el mundo está pensando negativo, pues yo no, me cierro, me protejo y no pasa nada. Por eso es la idea de G7 a que de verdad vayan a las salas de cine, que de verdad asistan, porque es este tema rico vivir los meses, así como vemos tantas películas de Navidad en la época de Navidad, en cada festividad, como que aprendamos de verdad, entendamos, por fin que alguien se interesa en decir, oiga, no es solamente el mes, la energía, el planeta, lo que pase, que de pronto hasta en otros meses pase más o peor, o no, pero es educar, es entender, es ir con responsabilidad, decir, bueno, esto puede pasar. Ahora, si tú estás y dices, ah, no, pues yo ya escuché una entrevista, yo vi un blog por allá y ellos decían que hay que hacer tal cosa. Ah, bueno, hay que hacerlo, hay que mirar, hay que ver cómo nosotros podemos salirnos ya de esa alienación mental que nos dan y aprender hay que disfrutar, hay que ver y qué es real y qué no. Sí, de acuerdo, hay que arriesgarse, hay que reconocer y lo que decían los tres, Alex también lo decía, reconocer esos demonios internos que tenemos y pues eso de eliminar no creo que sea tan fácil, pero sí controlarlos, apaciguarlos, llenarlos de luz para controlarlos. Yo creo que ese es Abrazar abrazar, nuestra abrazar. oscuridad, Esto hay suena que muy abrazar. psicológico, ¿no? Abrazar nuestros demonios, pero creo que es un poquito más literal que simbólico. Pero es que, ¿qué es más real que nuestra psique? ¿Qué es más real? O sea, es mi realidad. Yo puedo armar acá un pensamiento, una idea, y es real para mí. O sea, es real. Así para Lo ti de que pasa pronto es que sea una enfermedad. Entonces, ahí yo mira, creo. Andrés, es que jugamos con una doble moral también, todo el tiempo. Porque tú dices, sí, suena como feo eso de abrazar mis propios demonios, o sea, suena como raro, suena como, pero si tú te das cuenta nomás actualmente en todas las redes sociales que nos acompañan, a pesar de que Aida, mejor dicho, Aida, ella sube un póster y 100.000 vistas, pero mira, si tú analizas bien en redes sociales, cuando tú subes información basada en la luz y en el amor, va a tener un 10 o 20% de vistas
a comparación de aquellos que divulgan información de la oscuridad, que sobrepasa el 70, 80 y 90%. Si tú subes una frase muy bonita para trabajar con, no sé, con el elemento tierra para que te purifiques y te sanes, 10 vistas. Pero si tú subes con el elemento tierra, vamos a hacerle un entierro a tu pareja para tenerlo atado y amarrado para toda la vida, 300.000 vistas. Entonces vivimos una doble moral porque solo en eso el ser humano está mostrando qué tan altos están sus demonios. Pero es que como es tan difícil aceptarlo y decirlo y nombrarlo, pero es algo real, es totalmente real. Mira todas las redes sociales y lo vas a ver. Ahí está implantado. Pero La por eso me oscuridad ven, Alex, siempre... porque yo salgo diciéndoles, tengo mis demonios y los abrazo y los apapacho. Y eso es bonito, Pero es así. entregar también, ya que existen las redes sociales, este mensaje de que hay otra realidad, que no todo es la oscuridad, o como yo personalmente le llamo a cierta red social, una cloaca donde todo el mundo va a botar lo peor de sí mismo. Hay personas que también hacen muy buen contenido, un contenido con un mensaje profundo que cada cual lo recibe de acuerdo a su nivel de conciencia, Ujú. eh, lo acepta y lo pone en práctica. Creo que también es un poco de libertad. Unos lo utilizan mal, otros bien, pero lo importante es que La idea es está... intentar ese equilibrio, ¿no? Porque no es que la oscuridad deje de existir, No, 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 no. no, va a estar ahí, pero el enfrentar, volvemos al tema, mis demonios o al enfrentar mis miedos, el miedo crece por falta de conocimiento. Cuando tú ya conoces el demonio, ya entiendes un poco su existencia y baja un poco ese temor que le tenías a ese demonio. Es más fácil trabajarlo, es más fácil controlarlo si tú lo conoces. Si tú desconoces tu demonio y no quieres ni mirarlo, pues el miedo es más grande porque tú no sabes exactamente de dónde viene ese demonio, de dónde nació, por qué está ahí. ¿Ves? Entonces es eso, a eso nos referimos con enfrentar el demonio, con abrazarlo, o sea, conozcámoslo porque está ahí, qué necesita ese demonio para trabajarlo y para controlarlo. Y esa es la Bueno, invitación, generar ese equilibrio. ustedes hablan muy lindo, pero me tengo que ir, los tengo que dejar. Eh, Listo, no, pues vamos cerrando la charla, está muy ameno, esto se alargó más de lo que pensé, es un tema muy chévere, muy apasionante, y yo sé que todos nuestros lectores y a los que vayan a ir a ver Noise en cine y las otras películas que también hace parte de esta propuesta de G7, se van a sentir conectados con lo que acabamos de hablar, de irse a sentar a una sala de cine con la conciencia que estamos viendo una obra que no nos va a afectar a menos que queramos. Cada uno es libre, también es cierto, ¿no? De que se deje afectar o no, pero reconociendo que hay una realidad, que hay unas habilidades que la película nos lo enseña, que no va a ser fácil de pronto en un inicio si uno está solo, pero que hay personas que tienen la habilidad, los conocimientos, que están dispuestos a guiarnos en ese camino, como está este maravilloso grupo de personas conectadas, que eso me parece lo más bonito de esto. Quiero Yo agradecerles para este despedirme, espacio. yo para despedirme les digo, péguense de la mano de Alex, de Isa, del padre, que de verdad que son un equipo maravilloso y que yo sé que van a aprender mucho, no solamente de la película, sino de ellos también. Así que espero que vean, que sigan este blog para que aprendan mucho, 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 mucho y que vayan a asustarse un poquito. Gracias, Aida, por el mensaje. Isabel, muchísimas gracias por este ratico. Y venga, por último, ¿qué redes sociales cada uno para que vayan y lo sigan? Aida Valencia con Y, Aida Valencia con Y en todos los lados, me encuentran en todos lados. A mí me encuentran como Isabel Goyeneche oficial en Instagram, Isabel Goyeneche oficial o Isabel Goyeneche en todas las redes también. Listo. Y Alex, A mí me encuentran en Instagram como Alexander Urantia y en las demás redes sociales como Alexander Torres. listo. Pues nos faltó el padre, pero bueno, ya lo tenemos en otra oportunidad, lo tendremos por acá. Muchísimas gracias por su tiempo, por esta corta entrevista y nada, ¡Corta! gracias. Nos vemos en cine, nos vemos en Nos vemos cine. en cine. ¡Chao! Noise a Muchísimas partir del gracias. Chao, 23. Andrés, No gracias. Chao, vayan chao. Chao, chao. solos. Adiós.